Por principio de cuentas, creo que la siguiente semana voy a dejarles alguna tarea que tenga que ver con un mapa mental. Eso es lo que quiero que construyamos para que puedan tener ustedes la certeza de qué es lo que van a hacer. Y pues bueno, ya estamos por acá, joven Alejandro. No hay fecha que no se cumpla, ni día que no se llegue. ¿Ariel no anda por ahí todavía? Le dio miedo, le dio pánico escénico a este Ariel. Permítame, es que estoy buscando la presentación. Okay. Es que mi tío ayer ocupó la computadora y cerró todas las pestañas que yo tenía abiertas. Y como la compu es nueva, no sé cómo buscarla bien. Entonces por eso le digo, permítame tantito. No se me Claro que sí. No, porque si ahorita viene Dafne y me agarra cachetadas. Yo no decía de ti, Alejandro, yo decía de este René, Ariel, no se ha conectado. Y también le toca exponer el día de hoy. A mí se me hace que le dio miellito. Y somos muy poquitos, ¿no, Dafne? Voy en todas las clases. ¿Cómo crees? ¿A poco han ido disminuyendo su participación, Dafne? Uy, sí, no se diga en la de química, en la de artes, hasta en la de educación física. Creo que no pasamos de 15. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿realmente a los otros chicos no les importa? ¿O qué ha sucedido? ¿Qué piensan que ha sucedido con todo esto? Pues mire, profe, yo he visto que en la clase de matemáticas como que sí nos conectamos más, pues porque puede empezar la maestra María Eugenia. Y al principio como que sí, como que se conectaban y así como de, ay, sí, clases en línea, pero uno va pasando el tiempo y dice, ay, no, ya, córtele, profe, ya. Pero en sí, pues sí, hemos sido una vez, creo que solo, en una clase de química, solo creo que fuimos 5. ¿Cómo crees? Sí, Kevin está de testigo. A mí me ha pasado poco, ¿no, Kiko? Creo que con ustedes he tenido bastante audiencia. Considero que soy de los que tiene, junto con la maestra Maru, un poquito de mayor audiencia. ¿Es cierto eso o no? Pues sí, de hecho, entre las clases en las que he visto que se unen más es en la de usted y en la de la maestra Maru. Y me imagino que también en la de con la maestra Citlalín. En español. Pero a ustedes no les da Citlalino, ¿sí? No, yo me doy cuenta por un compañero que tengo en el otro grupo y por mi hermano. Ah, ok. Kevin, ¿cómo ves la situación? A ver, platícame un poquito. Pues sí está, ¿cómo se podrá decir? Pues crítica, ¿no? Claro. ¿Saben qué? O sea, a mí lo que más me extraña es que prácticamente vamos a terminar ya el ciclo escolar. Ah, que ese es otro tema que ahorita me gustaría que me platicaran un poco acerca de él. Y me llama la atención que aún con vamos a pensar que no reprueben, ¿no? Porque probablemente no tengan ahí alguna actividad que pueda hacer que acrediten. Pero, por ejemplo, Lalo, ¿tú sabes cuál es el promedio mínimo para entrar a la vocacional y al Politécnico? No, profe, en verdad desconozco, la verdad. Ok. Para entrar al Politécnico o a la UNAM, mínimo tienen que tener 7 de promedio. O sea, si ustedes hacen un super examen y se esforzaron y todo el rollo, pero no tienen el 7 de promedio, así hayan pasado con 128 aciertos, no los van a inscribir en esas escuelas. Es un elemento que yo no había platicado, pero sí sucede que con 6 no pueden inscribirse en estas dos instituciones en particular. Obviamente que muchos de los que no han entrado o de los que dejaron de entrar el día de hoy, a lo mejor obtienen un 6. Pero ese mismo 6 que están teniendo en historia lo van a tener en otras asignaturas, ¿están de acuerdo? La pregunta es, ¿ustedes creen que realmente los acepten en las diferentes escuelas?
Está difícil, ¿no creen? Ahora, imagínate, los que han estado en línea y han tenido como un trabajo muy constante, pues seguramente van a poder hacer frente al examen. Estamos pensando que yo, por ejemplo, les voy a ser honestos, si no hubiéramos estado en línea, muy probablemente no hubiéramos terminado con todos los temas del libro. ¿Por qué? Porque se atraviesan festivales, se atraviesan ceremonias, se atraviesan actividades y siempre más o menos en tercera secundaria termino como la mitad del último bloque. Pero en línea la verdad es que hemos avanzado mucho. Ya, prácticamente Kevin Alejandro estará abordando el último tema. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Ale, ¿ya estás listo? ¿O sigues sufriendo? Nos contestó el perro, ¿vieron? No, es que no se calla este perrito. Ah, ok. Ya, pero ahora el problema es el internet marca patito. ¿Qué pasa con el internet? Dime, ¿qué está sucediendo en tu presentación? Es que en primera yo no sé trabajar en computadora, vamos a ser honestos. Así pues mira, se te puede en segunda, la presentación me dice que te tarda mucho. Ah, ya, ok. Pues con calmita, ¿qué decías, Dafne? Que mientras se pueda conectar en Meet por la compu, ya la armó. Sí, exacto. Si no, mándame la presentación y por WhatsApp y yo la pongo sin problema. Pues ahorita ya me está diciendo que se está cargando. Ok. Entonces, pues ya. Ya me parece, ya la encontré, ya todo, pero se está cargando. Ok. Dani, ¿tú cómo ves esa situación de que no se conecten? Pues yo creo que la mayoría ya no se conecta, principalmente porque como ya falta poco, pues ya como yo siento que algunos ya se rindieron o como ya ven que van reprobando, pues ya les dio lo mismo. Claro. Eso es como yo lo veo, porque sí disminuyó hasta en matemáticas, que creo que era la materia al principio donde más se conectaban y también en la de usted que había 20 o más de 30 incluso, pues ya ahorita en matemáticas luego pues ya bajaron como 10 y en su materia también. Claro. Sí, la verdad es que hoy me sorprendí mucho de que hubiéramos tan poquitos y bueno, ya ahorita llegamos a los 20 porque tengo 2 dispositivos, somos 20 y la verdad es que me preocupa que se hayan rendido, la verdad es algo súper importante. Por cierto, ¿les hicieron la encuesta a sus papás del regreso a clase? Sí. 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 ¿Qué contestaron sus papás? ¿Que sí o que no? ¿Qué no? La mía que no. Que no. Igual. Claro. Y sobre todo porque era algo de lo que platicamos ahorita justo con lo que estamos platicando, Dani. Fíjate que, pues, ya hablando del cierre del ciclo, porque ya prácticamente estamos cerrando el ciclo escolar, todavía no entregamos evaluaciones, decíamos nosotros, bueno, nos quedarían aproximadamente 3 o 4 semanas. Si en determinado momento tienen que hacer la limpieza de la escuela, nos comentaba la maestra Remedios que se iba a llevar aproximadamente una semana. Entonces decíamos 14, 15, 16, 17, 18. En la limpieza, pues ya estamos por regresar 3 semanas. De esas 3 semanas vamos a entregar evaluaciones en alguna de ellas y en realidad únicamente estaríamos trabajando una semana. Pues no tenía caso regresar a la escuela bajo esas condiciones. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Buen punto. Bueno, al menos iremos a recoger papeles. Eso sí, porque eso quedamos que íbamos a procurar
que tuviéramos el espacio para el cierre del ciclo escolar. ¿Cómo vas, Ale? Ya por fin. Ok, perfecto. Adelante, Ale. Ya quedó. Oye, Arlet, ¿y tú cómo vas con las demás asignaturas? Arlet como que no me quiso contestar, ¿ya vieron? ¿Se dieron cuenta? Pues creo que la mayoría de los que están aquí van a acreditar bien. Esperemos, porque hay unos que están mal, pero mal en las otras materias. Muy mal. Es que en sí, las participaciones en clase siempre somos los mismos. Kevin, Lalito, Alejandro, yo, Dani. Pues los de siempre y los demás pues solo están de espectadores en sí. Claro. Y miren, Alejandro ya se fue. Es Por que su internet. también el internet que tenemos está pésimo, Mico, en un principio. ¿Cuántas veces no me estuve saliendo de su clase? Claro. Y aún así creo que has logrado, pues, obtener muchos recursos para poderte mantener, ¿no? Pues sí, pues el que quiere puede y el que puede quiere. Oye, Sebastián, ¿y tú cómo vas? Porque también tú le has echado muchas ganas, pero de pronto te escucho, más bien, te veo muy callado. Es que su micrófono no sirve, maestro, por eso no habla. Ah, que me escriba, siempre que me escriba. Ese es el problema. O que no tienen cámara o que no tienen micrófono. ¿Se imaginan ustedes cómo se siente, por ejemplo, cómo se siente uno? Ahorita Alejandro debe de estar desesperadísimo, ¿eh? Porque no se puede conectar, porque el internet le falla, porque no puede poner la presentación, porque si la pone de pronto lo saca. ¿Me explico? Imagínense que ustedes tuvieran que dar una clase frente a un montón de cuadritos como lo estoy haciendo yo en este momento. Y que encima, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tengo interlocutores, ¿no? Al menos me contesta Dafne, me contesta Kevin, me contesta Dani, o por ejemplo, Sebastián me dice que no tiene su micrófono, pero de vez en cuando escribe en el chat. Imagínense estar dando una clase en donde al parecer nadie te escucha. Está difícil, ¿no? Qué feo caso. Sale, Ale. Creo que lo perdimos. Ya nos exhibiste, Alejandro. Bueno, pues entonces, como nadie quiere dar clase, yo voy a dar la clase. Yo no venía preparado para esto, pero adelante, Diana. Profesor, ¿qué iba a presentar a Alejandro? Su exposición de México contemporáneo, Diana. Ok. ¿Por qué, hija? ¿Tú tenías algo pendiente? No, ¿O le querías ayudar? es que no tengo su correo para ayudarle. Ah, ok, no te preocupes. En lo que Alejandro se logra acomodar, porque ya lo vi que se volvió a salir, ha de estar desesperadísimo, ¿eh? Ah, sé lo que se siente, sé lo que se siente. Me ha pasado. Vamos a trabajar con lo siguiente. El tema que le correspondía también a René, a Ariel
tenía que ver con el contexto internacional de México, del México contemporáneo. El contexto internacional del México contemporáneo. En cuanto a Alejandro se una y diga, ya puedo, adelante, Alejandro. Y si no puedes presentar, si quieres, nada más dinos. Mándeme. ¿Por qué no mejor le pasa su presentación y usted la presenta, maestro? Es lo que le decía, pero sabes que ya se puso nervioso. Entonces, pásamela por WhatsApp si quieres, Alejandro. Se llama, bueno, mi número ya sabes cuál es, 55 43 40 y... ¿Cuál es mi número, Dafne? 43 84 12 19, ¿no? Deje checo. O que se la pase a Dafne. O pásasela a Dafne, Alejandro. Sí, yo tengo el número de Alejandro. El que tengo y con el que hablo con él es por correo, pero luego se tarda años en contestarme. Déjenme entonces, aquí está, contexto internacional. Alcanzan a ver ¿verdad? Sí. Sí. El fin de la Guerra Fría. Bueno, pues resulta que en el contexto internacional algo que sucedió importante fue que pues cayó el muro de Berlín. Generalmente esa es una pregunta de examen Comipems. ¿En qué año cae el muro de Berlín? Anótenlo, 1989. Dice aquí, en el ámbito internacional, las 3 últimas décadas del siglo XX se caracterizaron por grandes transformaciones en las relaciones entre naciones. Mándeme Ale. Me mandas mensajito en cuanto estés listo, ¿eh? La década de 1970 todavía estuvo marcada por la Guerra Fría y el fin de los dominios coloniales europeos. La década de 1980 dio paso a los primeros empujes mundiales del neoliberalismo, las propuestas de integración regional y la debacle del mundo bipolar de la Guerra Fría. ¿Cuál es este debacle del mundo bipolar? Es decir, debacle quiere decir caída. La caída de la pelea entre el capitalismo y el socialismo. El capitalismo representado por los Estados Unidos, el socialismo representado por los rusos, que era el país que había instaurado y cobijado este sistema en donde la propiedad era la propiedad del Estado, la propiedad común a todos, una economía en la que el Estado era quien la regulaba, ellos producían, ellos se vendían, y precisamente por eso es que hubo pues grandes pérdidas en este sistema económico socialista. Sí, Kevin, sobre todo hagan apunte, pero hagan el apunte de lo más relevante. Por ejemplo, esto es algo que les preguntan también mucho en Comipems. ¿Cuál es la diferencia entre el capitalismo y el socialismo? Capitalismo tienen la propiedad privada. Es decir, las empresas tienen dueños que son privados, ¿no? Sí, ellos, por eso es propiedad privada, porque le corresponde a un empresario o a una persona que compró esa empresa. Y por otro lado, tienen el sistema socialista, la propiedad no es privada, la propiedad es del Estado. Es decir, las fábricas, los medios de producción, no pertenecen a la gente, no pueden pertenecer a una persona, sino pertenecen al Estado. En el sistema capitalista, en el de los Estados Unidos, se busca el obtener la mayor riqueza posible. En el caso del sistema socialista, la generación de la riqueza se reparte entre todos. Pero todos van a tener una condición económica similar. Es decir, tienen que tener acceso, por ejemplo, a una vivienda, y esa vivienda tiene que ser más o menos igual para todos. Si van a tener acceso a un automóvil, va a ser más o menos el acceso más o menos igual para todo. Inclusive, en este sistema socialista, esta situación de igualdad llegó a caer en el extremo, en donde
Si yo el día de hoy decía que comíamos pescado, todos comíamos pescado. Si el día de hoy decíamos que comíamos pollo, todos comíamos pollo. ¿Me explico? Porque los trabajadores, las personas trabajaban en empresas del Estado para el Estado y el Estado tenía que venderse y tenía que hacerse de sus, ¿cómo les explico? De los propios materiales para sí mismos para poderlos repartir entre todos. Entonces esas son cosas, Kevin, que les van a preguntar en el examen Comipems. ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Quién representa el capitalismo? Estados Unidos. ¿Quién representa el socialismo? Rusia. La propiedad privada es característica del sistema capitalista. La propiedad del Estado o la propiedad comunal de la comunidad es característico del socialismo. La maximización de las ganancias o la acumulación de riqueza es característico del sistema capitalista. La repartición de todos los bienes y de todos los servicios y de toda la riqueza es característico del sistema socialista. En la parte del capitalismo existe la globalización. Esta venta, esta cultura, la venta a nivel mundial, la cultura a nivel mundial, los idiomas a nivel mundial. En el caso del socialismo existe la venta, pero dentro de la misma comunidad, del mismo estado, los mismos productos que él mismo produce. Y no se da este intercambio cultural porque en general es muy poco lo que puede comerciar con el exterior. Son sistemas muy cerrados. Y ejemplo del sistema socialista, ustedes tendrán Rusia, China, Corea, Vietnam, Cuba, probablemente algún otro país asiático, son ejemplos muy, muy característicos de este sistema. En cuanto a los capitalistas, pues ustedes ya saben, los grandes capitalistas como lo son Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, y bueno, muchos países europeos, ¿no? Bien, pues en la década de los 90, en 1989 justamente, cae el muro de Berlín que marca la caída del sistema socialista, en específico la caída de Rusia como potencia económica y como potencia militar, al grado de que se desintegra la Unión Soviética, se desintegra y entonces, pues ya se imaginarán, hay algunos países que conformaban Rusia, por ejemplo, Bielorrusia, que es uno de los estados más grandes que queda de esta desintegración de la ex Unión Soviética. Por cierto, la mayor parte de las armas nucleares quedaron ahí en Bielorrusia. Las armas nucleares y de elementos muy simbólicos de militares quedaron ahí en Bielorrusia. Ok, hasta aquí vamos bien. Sí. Sí, profe. Ok, Alejandro, ¿ya estás listo? Todavía no, me sigo. Le dijo, en el chat le dijo que ya, maestro. Allá, adelante, Ale. Ya me desconecto entonces. Sí, pero a ver, si no se me va la conexión. Ok, dime. Dejo de presentar entonces, ¿verdad? Listo. ¿Me pueden avisar cuando ya se vea? Sí, te avisamos.
Ya se ve. Todavía no. Dale. Aviéntatelo así, tú velo y después platícanoslo y más adelante lo compartimos con los compañeros. Otro de los elementos característicos de la época, no, todavía no, Ale, fue la creación de la Unión Europea en 1993. Eso también anótenlo, por favor, porque también es un dato importante. Te digo, Ale, que tú empiezas a exponer, aunque no veamos tu presentación, y ya después se la hacemos llegar a los demás. ¿Te parece? Ya se está cargando. Sí, ya vemos pantalla. Ya vemos pantalla. Hoy se come. Oh, profesor, es que no lo puede escuchar. De repente se... Ya se ve. Ya. A ver. Cálmate, Daphne. Ya estamos listos. Los nervios. ¿Ya se ven? Ya. A ver. Oh, es el mendigo interno. Hola. Ahí está. ¿No avanza, Ale, o qué pasa? Se ve, pero como que en una ya se perdió el sonido. Ahora lo vemos, pero no lo oímos. Y ahora no lo vemos y no lo escuchamos. Ok, bueno, continúo entonces con los elementos importantes en lo que se une, porque sí veo que tiene bastante problemita para poder presentar bien. Pues entonces ahí viene otro elemento del contexto europeo que es precisamente la Unión Europea. ¿Sale? Ese ya lo anotaron, ¿verdad? ¿Qué, profe? Ok, entonces voy a regresarme para acá. Dice, como ya estudiamos el año pasado, la Guerra Fría fue una etapa histórica que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la caída del muro de Berlín en 1989. Es todo lo que les estaba platicando del sistema bipolar. Su principal característica fue el predominio del mundo bipolar, es decir, controlado por dos grandes potencias mundiales enfrentadas entre sí. Por un lado, el bloque comunista. Les llaman comunistas, pero nunca se llegó a este régimen, por eso es
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, socialismo, representado por la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y por otro, el bloque capitalista, cuya máxima potencia fue y sigue siendo Estados Unidos. Se le denominó Guerra Fría porque existía la amenaza de una guerra nuclear entre ambos países, aunque esta nunca sucedió. Y esta Guerra Fría, no sé si ustedes les platicaron en los otros, en los otros años, fue una guerra que se propició sobre todo en el ámbito científico, para ver quién llegaba primero a la Luna, para ver quién creaba primero el primer satélite, para ver quién desarrollaba la primera bomba atómica. Bueno, la primera bomba atómica ya se había desarrollado con el uranio y el plutonio, para ver quién desarrollaba la primera bomba de hidrógeno. Que ahí lo que querían hacer los científicos eran reproducir una explosión similar a las que existen en el Sol todos los días, y lo lograron. Por cierto, es muy destructiva esa bomba de hidrógeno. La guerra entre Estados Unidos y la URSS se dio en otros campos, la lucha por el predominio de los sistemas económicos y la guerra en distintas naciones. Por ejemplo, en vez de pelear entre sí, apoyaron económicamente con armas y con asesores militares a grupos en disputa en países centroamericanos como El Salvador y Nicaragua, o en otras partes del mundo como Afganistán, Camboya y Vietnam. México siempre actuó con neutralidad y respeto a la soberanía de los pueblos. Los intentos por ejercer políticas de integración durante la década de 1980 sentaron las bases para futuras políticas integracionistas en la década de 1990. Entonces, algo súper importante en el contexto internacional es que México no tenemos la política de no intervenir en otros países, la política de no intervención con otros países, ¿sale? Súper importante porque eso también a veces les preguntan. A mediados de 1980, la ex Unión Soviética ya no podía mantener por más tiempo la competencia económica con Estados Unidos, a pesar de su avance en tecnología militar, estaba rezagada en informática y electrónica, a lo que se sumó el colapso de su producción agrícola y el alto costo que implicaba mantener un inmenso e improductivo aparato burocrático. Ante esta crisis, el primer ministro soviético, Mikhail Gorbachev, se propuso reestructurar el país e inició una serie de reformas. Este señor que ustedes están viendo en pantalla es Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, dictaminó una política económica que se llamó la perestroika. La perestroika o reestructuración en ruso. Kevin, es súper importante que conozcan este término, la perestroika o reestructuración en ruso. Y otro que es el glasnost y que les voy a explicar rápidamente. La perestroika fue un cambio en el sistema económico comunista. ¿Qué fue? ¿De qué trató este cambio económico? Que también debieron de haber visto en primero o en segundo. La perestroika tenía que ver con que el Estado pudiera tener inversión extranjera, por ejemplo, o que las empresas que estaban en Rusia pudieran aceptar alguna empresa extranjera o pudieran tener algunos particulares, algunas empresas. Y obviamente que esto para el sistema socialista pues era imposible, porque una de las características de las que les platiqué yo de este sistema es que la propiedad era del Estado, la propiedad era común. Y entonces cuando llega Mikhail Gorbachev, lo primero que hacen en el ámbito político es que mucha gente en Rusia no estaba de acuerdo con esta perestroika. La segunda política, esta política tiene que ver con el libre mercado, es decir, que pudiera haber intercambio de productos con Rusia y al mismo tiempo Rusia pudiera venderle a otros países de Asia y de Europa. Y la glasnost era una política en la cual los ciudadanos podían tener mayor apertura de participación y de expresión de las ideas. Pero resulta
porque resulta que en el sistema socialista no estaba permitido que se le cuestionara al partido en el poder. Ejemplo, ¿no? Kevin decía, por decirte algo, el aeropuerto se va a hacer en Impulsora. Y entonces todos los ciudadanos, no, pero ¿cómo? No. Se va a hacer en Impulsora. Y el que no esté de acuerdo, o lo metes a la cárcel o lo matas. Y así eran los sistemas socialistas, ¿me explico? Y la Glasnost les vino a dar mayor oportunidad a los ciudadanos de poderse expresar, poder hablar y poder tomar algunas decisiones en conjunto con el gobierno. No les duró mucho, porque estas reformas provocaron mucha inestabilidad en Rusia, en todo el bloque comunista, es decir, no nada más los rusos, sino los países a los que apoyaba Rusia económicamente, como Corea, como Vietnam, como Cuba, fueron pues muy inestables gracias a esta política, porque pensaban que Rusia se estaba transformando en un país como capitalista. Fíjense, por ejemplo, Checoslovaquia, Yugoslavia, las repúblicas bálticas fueron de los países que empezaron a tener muchos problemas. Y finalmente en 1989 se derrumba el muro que divide a Berlín. Recuerden que Alemania es dividido en dos, bueno, en realidad es dividido en cuatro partes, una que está bajo el dominio inglés, otra que está bajo el dominio americano o estadounidense y otra que está dividida bajo el mando de los franceses. Y del otro lado, otra parte que está dividida hacia lo que es el gobierno de los rusos. Pero como Inglaterra, Francia y Estados Unidos son capitalistas, ellos dictan las políticas del capitalismo en la Alemania que queda del lado que se dividió y que ellos estaban gobernando, ¿no? Y los socialistas quedan del lado de los rusos. Se empiezan a dar cuenta los alemanes se empiezan a dar cuenta que si están del lado ruso, hay menores oportunidades y empiezan a quererse pasar del lado de los americanos o del lado de los ingleses o del lado de los franceses. Para evitar esta situación, lo que hacen los rusos es empezar a construir un muro. De hecho, primero fueron alambradas las que se colocaron en el suelo para que no pasaran de un lado a otro, y luego ya colocaron o empezaron a colocar las piedras o el concreto de lo que iba a ser el muro de Berlín y que dividía a Alemania en dos partes. Pues aquí están los dos bloques, capitalista y comunista, y dice, por último, en 1991 la ex Unión Soviética ya no pudo soportar más la crisis y cayó. El fin de la Guerra Fría permitiría el paso del mundo bipolar al unipolar, es decir, nada más dominado por los Estados Unidos, en donde ellos se consolidaron como la gran superpotencia. Y bueno, pues eso es en el contexto, digamos, asiático-europeo. Después viene el contexto latinoamericano. Dice, otros acontecimientos internacionales en los que México participó indirectamente, siempre con los principios de respeto a la soberanía de los pueblos, fue el asilo político de los exiliados de las dictaduras sudamericanas. Y esto tiene mucha importancia porque en esa época hubo muchos refugiados, por ejemplo, muchos chilenos refugiados aquí en México que llegaron a dar clases a las grandes universidades. Sobre todo eran intelectuales los que empezaron a venir a nuestro país, chilenos, bolivianos, en menor medida a lo mejor alguno que otro venezolano, pero en general hubo una desbandada de gente que venía de Chile. En muchos países latinoamericanos durante la década de los 60 y 70, la ideología comunista permeó a muchos sectores de la población. Por cierto, ahorita que hablaba de ellos, esto lo tengo de manera muy, muy clara porque en la Universidad Nacional, todavía en la época en la que yo estuve estudiando,
había muchos maestros todavía chilenos, uruguayos y bolivianos en la Universidad Nacional, algunos maestros de Derecho, algunos maestros de ciencia política, algunos maestros de relaciones internacionales, pero chilenos, uruguayos, uno que otro argentino, eran menos los argentinos, pero sí había todos estos maestros en la Universidad Nacional. Dice, en muchos países latinoamericanos durante la década de los 60s y 70s, la ideología comunista permeó muchos sectores de la población. Se organizaron movimientos obreros, partidos políticos y grupos guerrilleros que luchaban por un mundo más justo y equitativo. La Revolución Cubana de 1959 seguía siendo un ejemplo para muchos movimientos del continente. Y aquí vienen los movimientos, por ejemplo, en Argentina, en Chile y Uruguay, se reprimieron movimientos de izquierda y sectores militares tomaron el poder por la fuerza. Es decir, estuvieron bajo una dictadura. Estas dictaduras eran muy represoras y por eso es que llegaron a estos refugiados a México, chilenos, uruguayos, argentinos y les digo que también bolivianos. México, acorde a sus políticas de no intervención, desconoció a los gobiernos ilegítimos de los militares sudamericanos y recibió a los exiliados políticos chilenos, argentinos y uruguayos por igual. Recordarán que también en la época de Lázaro Cárdenas recibió Lázaro Cárdenas a muchos españoles exiliados. ¿Sí se acuerdan de eso, Dafne? Sí, por una guerra civil que había en España y pues recibieron aquí a los que nos invadieron. Así es, así es. Muy bien, pues eso mismo sucedió con estos otros países de Latinoamérica. Dice, algunos investigadores han calificado esta política de no intervención y respeto a la soberanía de los pueblos como un activismo tercermundista, pues se buscó constantemente participar en las relaciones internacionales, en especial en todo lo vinculado con América Latina. Un ejemplo de esto fue el Grupo Contadora en 1983, con el que se buscó mediar en los conflictos centroamericanos, como el nicaragüense, el salvadoreño y el guatemalteco. A pesar de estos esfuerzos de políticas de integración, hoy todavía no se puede hablar de Latinoamérica como un bloque unido. Que por cierto, si sucediera, la verdad es que en la parte económica a México le iría muy bien que hiciéramos una especie de Unión Europea, pero latinoamericana, ¿no? ¿Por qué? Porque eso fortalecería mucho al peso. Quizás no le convendría tanto a El Salvador o a Honduras o inclusive ni siquiera a Brasil, porque en realidad lo que se estarían vendiendo serían muchos productos mexicanos en esos territorios. Tenemos que ser muy claros en cuanto al desarrollo de la industria. Me parece que la mexicana es una industria muy desarrollada, compite la brasileña con la mexicana, pero la verdad es que niveles de producción hay más en México. Y el otro país que llega a competir también con México es Argentina, que sin embargo con las grandes crisis que ha tenido económicas, pues pudiera quedarse muy, muy atrás. ¿Sale? La unión de los países tercermundistas de Latinoamérica, sí, pero harían a México poderoso, ¿no estás de acuerdo, Dafne? Seríamos el líder. Seríamos el líder de algo, seríamos el líder y no de los más burros, por ejemplo, ¿no? O no de los más marginados, o no de los más pobres, ¿no? Bueno, más o menos de los pobres. Bueno, sí, más o menos de los pobres, tienes razón. Y viene ya el TLCAN, hoy TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus problemas, porque en vez de hacer una alianza con los latinoamericanos, nos aliamos con Canadá y Estados Unidos, que suena una alianza muy poderosa y muy padre, pero en realidad es una alianza que la verdad nos deja muy mal parados. Sobre todo en el sistema y en el ámbito económico, porque pues eso implica que los que más vendan en nuestro país sean Canadá y Estados Unidos, y nosotros realmente vendamos muy poco a estas dos grandes potencias que tienen prácticamente todo resuelto. En realidad lo que les vendemos pues es materia prima. Y entonces eso pues habla de muy poco dinero que se deja en relación a la venta, ¿no?
Pues dice, México llega a la última década del siglo XX sufriendo las transformaciones internacionales y adaptándose a ellas, mientras caía la Unión Soviética y el neoliberalismo y sus principios económicos comenzaban a extenderse por todos los mercados del mundo. El presidente Carlos Salinas de Gortari comenzó a realizar grandes reformas que le permitieran a México integrarse en esta nueva correlación de fuerzas a nivel mundial. En relación con el contexto internacional, lo más importante que hizo fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por favor, anoten la fecha, 1994. 1994. Y esta es una política neoliberal porque abre las fronteras, disminuye los impuestos, aquí es, disminuye los impuestos para que produzcan un libre intercambio de productos y así pueda crecer el mercado. ¿Sale? ¿Por qué es importante? Porque si no hay impuestos, entonces eso va a generar que los productos que se vendan de México a Estados Unidos puedan tener pues mucho mayor ganancia porque no están pagando el interés. ¿Sale? Aquí vienen pues otros tratados de libre comercio con otros países. Ya aquí es el 17 de diciembre. Déjenme ver dónde anda, por ahí andaba la fecha. 17 de diciembre de 1992. Dice, fíjate, fue firmado el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Por eso es que es la fecha que les di. Entra en vigor en 1994. Y después del Tratado de Libre Comercio, pues ya vamos a ver algunas cuestiones de migración hacia Estados Unidos en esa década y la cuestión de las remesas que se dan en Estados Unidos. Pero eso lo vemos, lo poquito que nos quedó pendiente de este tema, lo vemos la siguiente clase. Son los penúltimos temas que tenemos que estar viendo nosotros para terminar el programa. Ok, entonces por favor me van a ir anotando en el chat. Me van a ir anotando en el chat su asistencia empezando por apellidos. Les agradezco mucho que hayan tenido la paciencia, sobre todo porque, y Alejandro, que no se preocupe la cuestión de la presentación, mándamela por correo, Alejandro, yo te la presento la siguiente clase, termino este tema y te ayudo a presentar para que no tengas ningún problema la siguiente semana. Dice Alejandro, una disculpa, ¿verdad? Pero mi internet no estuvo de lo mejor. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Hasta mañana, profe. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Se cuida. Gracias, igualmente. Hasta luego. Nos vemos, Diego. ¿Cuál es la actividad, profesor? ¿Puro qué, Diego? ¿Cuál es la actividad? La actividad tiene nada más que mandarme lo que anotaron de la clase de hoy, por favor. Ok. Hasta luego, profe. Cuídese mucho. Nos vemos, Lalo. Cuídate mucho.